Vamos a ver entonces la segunda parte que nos quedó, ¿sí? De la conversión de gramáticas libres de contexto a forma estándar. Y aclaro nuevamente, ¿sí? La segunda parte, porque en realidad había aclarado varias veces, había resaltado varias veces que la conversión a forma estándar es por sustitución. Eso es, digamos, el kit de la cuestión. Para forma normal habíamos visto que se ocupa expansión, para forma estándar se ocupa sustitución. Ese es el mecanismo, ¿sí? De conversión. ¿Cuál es el problema? Que habíamos visto en la clase pasada, que si la gramática contiene algún no terminal recursivo por izquierda, el procedimiento de sustitución de handles no terminales no va a finalizar nunca. Entonces, lo que nos queda por ver ahora es cómo eliminar la recursión por izquierda en una gramática antes de poder aplicar la sustitución. Repasamos entonces cuál es, digamos, el formato requerido de las producciones para que estén en forma estándar, y básicamente, si lo tenemos acá, es las reglas sigma en lambda y sigma en a, igual que a todas las formas canónicas que vimos antes, y todo el resto de producciones, el resto de las reglas que tienen a la izquierda un no terminal cualquiera, tienen a la derecha la característica es el handle terminal, ¿sí? O sea, el primer símbolo de la parte derecha es un terminal. Y habíamos visto también, ¿sí? Que para obtener eso, para lograr eso, lo que hacíamos era una serie de sustituciones, ¿sí? Que lo veíamos acá, donde en cada paso de sustitución lo que se hace es reemplazar aquellos no terminales que están como handler por la parte derecha de sus producciones. Insisto en una cosa más, cuando hacemos la sustitución, y eso es algo que ya lo vimos antes cuando vimos la transformación en sí, la sustitución tiene que hacerse por todas las partes derechas. O sea, no puedo sustituir por las que me conviene sí y por las que no me conviene no. Cuando se hace sustitución, para poder mantener no solo equivalencia fuerte, débil, sino para poder mantener el lenguaje generado, la sustitución se tiene que hacer del símbolo no terminal por las partes derechas de todas las producciones que lo contienen a ese no terminal a la izquierda. Bien, y habíamos visto, ¿sí? Un ejemplo donde al no haber recursión por izquierda, al cabo de cierto número de pasos de sustitución que lo habíamos graficado mediante este especie de arbolito, obteníamos todas las producciones ya en forma estándar. Ahora el tema es que esto yo no lo puedo hacer si alguno de los no terminales es recursivo por izquierda. Y eso es lo que tenemos que ver ahora. Este procedimiento es una transformación que lo que me va a permitir es eliminar la recursión por izquierda debida a algún no terminal en la gramática. Y lo que vamos a hacer es primero ejemplificar, digamos, el procedimiento con dos gramáticas libres de contexto de las que yo digo arbitrarias, ¿sí? Con comillas en el aire. Arbitrarias no tiene nada de arbitrarias. Esto entonces, insisto, es un ejemplo donde vamos a ver que dos gramáticas libres de contexto arbitrarias generan exactamente el mismo lenguaje, y en un caso, en el caso de la gramática 1, tenemos el no terminal a que es recursivo por izquierda. Y la gramática 2 genera exactamente el mismo lenguaje sin recursión por izquierda. De este ejemplo, lo que vamos a hacer es, primero, demostrar que efectivamente ambas gramáticas generan el mismo lenguaje, y esa demostración la vamos a hacer a través de los sistemas de ecuaciones asociados a cada una de ellas, y después lo que vamos a inferir, a lo que vamos a extraer, es un conjunto de reglas, y ese conjunto de reglas es el procedimiento, digamos, de transformación en sí. O sea, ¿por qué explico esto? Porque muchas veces confunden esto que voy a hacer ahora, que es nada más que un ejemplo, con lo que hay que hacer en la práctica. En la práctica, directamente lo que hacen es aprenderse de memoria y /o hacer un machete de las reglitas y aplicarlas. ¿Está? Vamos a por ello, como dicen los españoles. Fíjense, la gramática 1 tiene el no terminal a recursivo por izquierda, y es una recursión que es muy fácil de ver porque es directamente recursivo. En esta producción vemos que
el no terminal A genera una forma sentencial donde vuelve a aparecer A como handler. Tengo recursión por izquierda. Como les decía hace un ratito, si yo pretendiera sustituir, o sea, ocupar el mecanismo de sustitución para llevar a G1 a forma estándar, esta A grande que tengo acá como handler la tengo que sustituir por las partes derechas de las reglas A. ¿Y quién me va a volver a aparecer como handler? El mismo A grande, ¿sí? Con lo cual, obviamente, ese procedimiento de sustitución nunca terminaría. Y tenemos la gramática G2. Fíjense, yo que les estoy diciendo que ambas generan el mismo lenguaje. Si hacemos nada más que una mirada rápida, vemos que G1 como mínimo genera una A. Y el resto de lo que genera es BA, 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 cerrando con una A. O sea, el lenguaje generado por G1 es A, BA estrella. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí. Fíjense, si analizamos así rápidamente la gramática G2, vemos que, nuevamente, el string de longitud mínimo es una A, ¿sí? Si yo aplico esta segunda producción, estoy generando la misma A, y ahí genero el no terminal Z. El no terminal Z lo que genera es BA, o BA, 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 BA. Nuevamente, de un análisis rápido, veo que la gramática 2 genera el lenguaje A, BA estrella. Ambos generan el mismo lenguaje, pero la importante diferencia que tengo es que la gramática 1, como ya dijimos, lo hace con recursión por izquierda en A, y la gramática 2 lo hace con recursión por derecha en Z. Y habíamos dicho en su momento que la recursión por derecha no nos molestaba cuando nosotros estamos generando árboles, ¿sí?, por izquierda, o en este caso, donde mi objetivo final es llegar a tener todos handles terminales, o sea, para tener una gramática en forma estándar, fíjense que directamente la gramática 2 ya está en forma estándar. Todos sus handles son terminales y la regla sigma tiene a la derecha un no terminal solito. Vamos entonces a ver lo que yo les decía. Voy a tratar de demostrarles que ambas gramáticas efectivamente, ¿sí?, reconocen el mismo lenguaje. Y para eso vamos a plantear los sistemas de ecuaciones, que son similares, ¿sí?, a los sistemas de ecuaciones de conjuntos que teníamos asociados a los aceptores de estado finito. ¿Se acuerdan que en su momento dijimos, yo puedo plantear un sistema donde las incógnitas sean los conjuntos finales, o donde las incógnitas sea el lenguaje generado por la gramática a partir de cierto no terminal? En ese segundo caso nosotros llamábamos LGA, al lenguaje generado por la gramática a partir del no terminal A, pero también lo podíamos sintetizar, resumir, poniendo directamente, como hacemos acá, A. ¿Qué es lo que estoy diciendo A? Acá. ¿Qué es lo que genera la gramática 1 a partir del no terminal A? Miro las producciones. Genera o bien A grande, BA, o bien una A chica. O sea, esta primera ecuación lo que me está mostrando es lo que se genera en G1 a partir del no terminal A. Y en esta primera ecuación lo que vamos a aplicar es la regla de Arden. Se la olvidaron ya, es parte del pasado. Cuando habíamos visto la regla de Arden, en realidad nosotros la habíamos visto con este formato. ¿Por qué este formato? Porque nosotros estuvimos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales por derecha. El formato de la regla de Arden, cuando la incógnita está a la derecha, o sea, donde X tiene la forma PX unión Q, la solución era P estrella Q. Esta era la forma que habíamos visto, y que en realidad tampoco hace falta mucho razonar para darse cuenta que lo que se están repitiendo son muchas P al principio, hasta que en un momento reemplazo la X con Q y llego a esta forma. En este caso, donde yo tengo una ecuación que es lineal por izquierda, fíjense que la incógnita, que es A en este caso, aparece a la izquierda del coeficiente, voy a ocupar
la regla de Arden, pero en su formato lineal por izquierda. Esta ecuación tiene esta forma. X es X, P unión Q. Y en este caso, donde la incógnita, insisto, aparece a la izquierda del coeficiente, la solución toma esta forma. ¿Por qué? Porque son las P las que se repiten al final, hasta que en algún momento la Q cierra a izquierda. Este formato de regla de Arden aplicada a esta ecuación me da como resultado A, BA estrella, que en realidad no es ni más ni menos que lo que habíamos razonado hace un rato diciendo qué es lo que genera esta gramática, ¿sí? O sea, como mínimo una A, y luego BA, 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 BA. Hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen una duda? Si estamos de Por mi parte, acuerdo, no. el que calla otorga, entonces voy a hacer un par de transformaciones. Transformaciones que en realidad no pretendo que se acuerden de memoria, pero en su momento habíamos visto una serie de equivalencias. Y una de las equivalencias que habíamos visto era que si yo tenía alfa estrella, podía expresarlo como lambda unión alfa, alfa estrella. Lo voy a escribir acá para que se acuerden. Si yo tenía lambda unión alfa, alfa estrella, ¿qué significaba? De este lado tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, un montón de alfas, y al volver a unir lambda, esto lo podía expresar de este modo, ¿sí? En realidad, acá lo que estoy haciendo es el proceso inverso, o sea, tengo BA estrella, ¿sí? Donde el BA que aparece ahí sería el alfa. Eso significa que yo lo puedo expresar como lambda unión BA, BA estrella, ¿sí? Y eso es lo que tenemos en este tercer paso, ¿sí? Concatenado con este A que es prefijo. Fíjense que como acá yo tengo una unión, tuve que encerrar entre paréntesis esta expresión que es equivalente al BA estrella que tenía antes. Y luego, ¿qué hacemos? El paso siguiente es distribuir. ¿Qué estoy distribuyendo acá? Esta A, que aparece como coeficiente afectando a la unión, lo distribuyo, lo concateno con lambda, me queda la misma A, o bien lo concateno con el BA, BA estrella y tengo esta segunda expresión. Esto que aparece acá con ese subrayadito raro es lo que se genera en G1 a partir del no terminal A. ¿Se entendió hasta ahí? Vamos a G2. En G2 yo tengo ahora dos no terminales. Y digo, a ver, ¿qué es lo que se genera a partir de A? A genera o bien una A o bien AZ. Esta es la expresión de lo que se genera a partir de A. ¿Qué genera Z? Z genera o bien BA o bien BAZ. En la expresión de Z yo puedo volver a aplicar Arden, ahora sí es el Arden viejo conocido, porque acá tengo Z a la derecha, y el resultado es P estrella Q. Es BA estrella, BA. Este valor de Z yo lo voy a sustituir en la ecuación de A. Y lo único raro que hago ahora cuando sustituyo es invertir esta expresión de Z, porque acuérdense que yo tenía otra equivalencia que me decía que si yo tenía, como tengo ahí, alfa estrella alfa, yo lo podía escribir como alfa, alfa estrella y nada cambiado, ¿sí? Entonces, si bien en esta expresión yo tengo primero BA estrella y después BA, a la hora de sustituirlo invierto solo para que lleguemos a que la expresión de lo que se genera a partir de A en G2
es exactamente lo mismo que se genera a partir de A en G1. Lo que estamos tratando de demostrar acá es que a partir del no terminal A, el lenguaje generado por G1 y G2 es el mismo. Y como la única regla sigma que tengo es sigma en A, ¿sí? Ambas gramáticas generan exactamente el mismo lenguaje. ¿Se entendió? Profe, ¿qué pasó con la Z que estaba en la unión de Z, tipo ahí? Acá apliqué Sí. Arden. Está acá. Esto es P, esto es X y esto es Q. No está en el mismo orden, pero no importa, en una unión el orden es irrelevante. Entonces tengo PX unión Q, el resultado es P estrella concatenado con Q. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si ambas gramáticas generan exactamente el mismo lenguaje, y no solo que generan el mismo lenguaje, sino que generan también, o sea, la misma cantidad de derivaciones, o sea, son fuertemente equivalentes, ¿sí? Lo que yo voy a tratar es esta relación que yo tengo entre la estructura de G1 y la estructura de G2, llevarla ahora, como les decía, a un formato genérico, a una regla, a una recetita que me sirva para aplicar en cualquier gramática. Acá abajo lo que tenemos es la demostración que cualquier derivación permitida en G1 con recursión por izquierda en A, ¿sí? Donde lo que se genera es A y luego BA, 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 BA al final y se cierra con una A chica, también, o sea, tengo una derivación equivalente en G2, pero ocupando la recursión por derecha en Z. Sigma genera A genera AZ, y luego lo que hago es con la Z ir generando todas las BA, 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 hasta que Z cierra con la última BA y se genera exactamente el mismo string. Entonces, acá es donde la cosa se pone feíta, pero se pone feíta porque en realidad lo que yo tengo son muchos subíndices. ¿Subíndices por qué? De la gramática original, yo tengo que dividir, por un lado, lo que son las reglas X en alfa, que puede haber muchas. ¿Qué es este formato X en alfa? Son las producciones que tienen X a la izquierda y que no comienzan con X en la derecha. ¿Sí? O sea, aquellas donde X, el no terminal en cuestión, no es el handle. Y por otro lado, tomo las producciones de la forma X en X beta. ¿Qué son estas producciones? Aquellas donde X efectivamente aparece como handle, o sea, es el primer símbolo de la parte derecha. Esto de los subíndices, que es lo que por ahí nos complica, lo vamos a explicar primero así, y después se los voy a mostrar acá en la pizarra en una forma más resumida, ¿sí? Para que se entienda mejor que lo que nosotros estamos haciendo acá en la presentación es la generalización correspondiente a la existencia de más de una producción de cada tipo. Pero básicamente la idea es tomar, por un lado, las producciones de la forma X en alfa, y por otro lado, las producciones de la forma X en X beta. ¿Sí? Claramente, nosotros tenemos recursión por izquierda en X, y vamos a obtener una gramática G' donde estas producciones se van a reemplazar con este conjunto de reglas. Las X en alfa se mantienen tal cual. A su vez, agregamos producciones de la forma X en alfa Z, donde Z es un nuevo no terminal. Es el no terminal que nos va a permitir llevar esa recursión que estaba por izquierda a la derecha. ¿Y qué es lo que va a generar Z? Z va a generar, por un lado, la parte beta.
¿Qué era beta? Era lo que se generaba después de la X mediante la recursión por izquierda. Y fíjense que si yo acá tengo M producciones de la forma X en X beta, yo acá voy a tener la misma cantidad de reglas Z. Z va a generar lo que sigue después del handle X. Y por otro lado, tengo que generar la misma cantidad de producciones Z en beta Z. ¿Por qué? Porque es este último conjunto el que me permite hacer la recursión por derecha en Z. ¿Sí? Si ustedes comparan esto con lo que vimos acá, fíjense, esta sería de la forma X en alfa. Esta es de la forma X en X beta. En la nueva gramática, X en alfa está igual, X en alfa Z, Z genera beta, que es el BA, y Z genera beta Z. O sea, exactamente la relación que había entre G1 y G2 es la que nosotros planteamos ahora, ¿sí? En esta forma ¿Profe? general. Sí, dale. ¿Podría volver a repetir la comparación, por favor? Ahí está. La que tengo acá es de la forma X en alfa. El no terminal recursivo por izquierda y una parte derecha que no empieza con el mismo símbolo. Esta de acá tiene la forma X en X beta. Es la parte derecha que empieza con el no terminal recursivo por izquierda y a lo que sigue lo llamo beta. En la nueva gramática, la producción X en alfa está igual. Era esta. Y aparece X en alfa Z, donde Z es el nuevo no terminal que yo incorporo para hacer la recursión por derecha. ¿Y qué es lo que genera Z? Z genera beta, era este BA que yo marqué acá, y Z genera beta Z. ¿Sí? O sea, en esta relación de estructuras entre G1 y G2, tenemos precisamente ese formato que yo puse en la diapositiva siguiente, solo que en este ejemplo yo tengo solamente un alfa y un beta. ¿Sí? Y acá cuando yo lo pongo en forma genérica, lo que digo es, podría tener varias reglas de la forma X alfa, varias reglas de la forma X en X beta. Tantas como tenga acá, N y M, son las que me van a aparecer acá. N alfas, M betas. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y aplicada esta transformación, G y G' son fuertemente equivalentes, porque en realidad lo único que yo hice fue mover lo que era la recursión por izquierda a recursión por derecha en Z. La cantidad de árboles de derivación o derivaciones por izquierda mínimas permitidas por G también son permitidas por G'. Entonces, lo que tengo que demostrar ahora, hice solo 2 demostraciones en toda la materia, y lo que tengo que demostrar ahora es que efectivamente la gramática G' genera exactamente lo mismo que generaba la gramática G a partir del no terminal X. Y vamos a la demostración. La demostración es la que yo les digo que se las voy a mostrar acá porque ustedes lo tienen en el apunte, así con muchas alfas y muchas betas. Pero en realidad podemos hacer la misma demostración en una forma más comprimida, considerando la existencia de una única alfa y una única beta. Vamos por partes. En la gramática G, X, ¿qué genera? X genera alfa o bien genera X beta.
Fíjense que yo acá estoy haciendo la consideración de todos los alfas y de todas las betas posibles donde saqué esta X como factor común. En este caso, que tengo recursión, o sea, que tengo, perdón, no recursión, sí, recursión, pero a su vez tengo una ecuación que es lineal por izquierda, voy a aplicar el formato de Arden, ¿sí?, que yo di recién para ecuaciones lineales por izquierda. Con lo cual me queda que X genera alfa, beta estrella. Acá tengo, estos alfas son Q, esto es X, esto es P. XP unión Q, el resultado es QP estrella. Alfa, beta estrella. ¿Sí? Y luego tenemos que ir a lo que se genera a partir de X en G'. En G' yo tenía las producciones alfa o bien las alfa Z. Y beta tenía las producciones beta o bien beta Z. En esta ecuación de Z voy a volver a aplicar Arden. Arden, en este caso, lineal por derecha. El resultado es P estrella Q. El resultado entonces es beta estrella beta. Y este valor de Z lo voy a sustituir en la ecuación de X. X toma la forma alfa unión alfa, y en el lugar de Z lo que hago es completar con beta estrella beta. Si ustedes miran en esta línea, que es difícil de ver porque están todos estos muchos alfa y muchas betas, pero en realidad los alfa pueden ser sacados como factor común. Y cuando saco factor común alfa, lo que me queda es, de este primer término me queda lambda. Y de este segundo término me queda beta estrella beta. Esta expresión lambda unión beta estrella beta es la misma que yo había mostrado acá, que puede ser, digamos, reemplazada, condensada, resumida como beta estrella. Y a lo que llego es entonces que X representa exactamente el mismo conjunto de strings en G y G'. ¿Sí? Y no solo que no cambió el lenguaje generado, sino que, a su vez, como yo recién decía, se preserva la equivalencia fuerte. Yo sé que esto no es tan sencillo, entonces lo voy a hacer acá en la pizarra, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Yo tenía, en G tenía las reglas X en alfa y X en X beta. Este era el conjunto de producciones con recursión por izquierda en X. Y yo las voy a reemplazar por X en alfa, X en alfa Z, Z en beta y Z en beta Z. Esto que yo escribí acá es lo que nos tenemos que aprender de memoria. Y casi es un versito, o sea, tiene hasta una rima. No digo que sea divertido, pero es X en alfa, X en X beta, se reemplaza por X en alfa Z, Z en beta Z. Eso es todo el secreto de eliminar la recursión por izquierda debida a X. Y acá voy a repetir, ¿sí?, la misma demostración que hicimos, pero considerando la existencia de un único alfa y un único beta. Es nada más la misma demostración que hicimos recién, pero sin tanto subíndice. Lo importante que ustedes sepan es que esta regla, estas reglitas, se pueden aplicar a más de una producción de la forma X en alfa y X en X beta. ¿Por qué lo aclaro de nuevo? Porque hay veces que en el práctico lo que van haciendo es eliminando la recursión y van tomando un
par de reglas, otro par de reglas, otro par de reglas, otro par de reglas, y se les arma una ensalada rusa, ¿sí? Punky punky. La idea es que si yo tengo muchas alfa, muchas beta, tomo todo el conjunto de reglas X juntos, ¿sí? Y aplicamos estas reglas. Yo dije, en G, ¿qué genera X? Genera o bien alfa o bien X beta. Y acá entonces yo lo que dije es, voy a aplicar regla de Arden, esto es X, obviamente. X tiene la forma X P unión Q. Lo puse mal yo. X tiene la forma, si X tiene la forma XP unión Q, luego X es igual, fíjense que ni siquiera hace falta acordarse mucho, porque lo que se repiten son las P al final, y lo que cierra es la Q al principio. Este es el formato de la regla de Arden cuando tengo una ecuación lineal por izquierda. Entonces voy a resolver acá, y yo dije, lo primero que va es Q, y luego lo que va concatenado es P estrella. Esto es lo que se genera a partir de X en esta gramática G. Y ahora voy a hacer la misma prueba, pero en la gramática G'. ¿Qué se genera a partir de X? Se genera o bien alfa o bien alfa Z. ¿Qué se genera a partir de Z? Se genera beta o bien beta Z. Y en este caso, voy a volver a aplicar Arden. Ahora esto es X. Y acá este es P. Y este es Q. La regla de Arden me dice que si X tiene la forma PX unión Q, luego X va a ser, fíjense, lo que se repiten son las P al principio y Q cierra al final. La forma es P estrella Q. Z entonces, aplicando Arden, tiene la forma beta estrella beta. Y este valor de Z lo voy a sustituir acá. Con lo cual, X toma la forma alfa unión alfa beta estrella beta. Y acá lo que hago es sacar un factor común. El factor común que saco es alfa. Este factor común va a salir a la izquierda, alfa concatenado con qué. Cuando yo saco alfa de acá no me queda nada. Y acá me queda beta estrella beta. Y esta expresión, lambda unión beta beta estrella, es la que yo les mostré acá. Lambda unión beta beta estrella puede ser sustituido por beta estrella. Y esta expresión de X que obtuve acá es exactamente la misma que obtuve en la gramática G. ¿Sí? Esta demostración que ustedes tienen acá es la misma que hicimos en la diapo, en la presentación, ¿sí? Pero la simplificación que hice es que acá como que uní todas las alfa y uní todas las beta para que no sea tan confuso. Pero es la misma. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Volvemos entonces acá. Este conjunto de reglas que me las puse acá y que son las que les dije tienen que aprenderse de memoria o machetearse o lo que se quiera, es la que me permite eliminar la recursión por izquierda de un no terminal en una gramática libre de contexto.
¿Para qué estoy haciendo esto? En realidad estoy haciendo esto porque yo quiero convertir la gramática a forma estándar por sustitución, pero no puedo usar sustitución si tengo recursión por izquierda. ¿Qué me falta entonces? Esto ya lo hicimos. Ahí arriba está en realidad expresado en forma general lo mismo que vimos antes en el ejemplo, ¿sí? La correspondencia 1 a 1 entre las derivaciones permitidas por G y por G', donde en el caso de G se ocupa recursión por izquierda en X, ¿sí? Hasta que en algún momento se cierra con alfa, y en G' lo que hago es generar primero, ¿sí?, el alfa, y ahí me voy al no terminal Z, que es el que genera todas las beta, pero ocupando recursión por derecha. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Tengo una gramática libre de contexto que quiero pasar a forma estándar. En la gramática libre de contexto, si tengo recursión por izquierda, tengo que eliminar la recursión por izquierda. ¿Cuál es el problema? Y acá viene muchas veces la fuente de la confusión. Yo puedo tener, el mejor de los casos, un no terminal que sea directamente recursivo, como este que mostramos ahí. ¿Qué significa directamente recursivo? Que tengo X a la izquierda y X como handler. Ahí está fácil, aplico y ya está. Pero puede ocurrir que en realidad haya más de un no terminal recursivo por izquierda, pero que sean recursivos en forma indirecta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A genera B algo y B genera A algo. A y B los dos son recursivos por izquierda, pero cada uno es recursivo por izquierda a través del otro. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Dónde está la dificultad? En ese caso, para ordenarnos, nosotros tenemos que recurrir a este concepto de subgramática G de M, que la idea de introducir este concepto no es complicarles la vida, sino simplificarles la vida. O sea, tienen que entenderlo para que la vida les sea más sencilla. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo varios no terminales recursivos por izquierda, yo para poder aplicar esto necesito que la recursión por izquierda esté planteada en forma directa. Y para que la recursión por izquierda se plantee en forma directa, tengo que hacer sustitución. Y acá es donde yo digo que se arma la ensalada. Cuando yo quiero pasar a forma estándar, yo uso sustitución. Lo vimos el lunes. Si yo quiero pasar a forma estándar, pero hay recursión por izquierda, tengo que aplicar este conjunto. Para aplicar este conjunto de reglas, la recursión tiene que ser directa. Y para que sea directa, a veces tengo que aplicar sustitución. Entonces es como que el procedimiento se nos alargó, porque yo tengo que hacer primero sustitución para obtener la recursión en forma directa, eliminar la recursión y después volver a aplicar sustitución para llevar la gramática a forma estándar. Vamos por partes, dijo Jack. Ahora, yo estoy diciendo, para poder eliminar la recursión por izquierda tengo que usar sustitución. Pero a su vez habíamos visto en la clase pasada que si yo me meto a hacer sustitución a tontas y a locas, ese procedimiento podría no terminar nunca. La serpiente que se muerde la cola, ¿sí? Y ahí es donde aparece esta cuestión de la subgramática. ¿A qué viene esto? Nosotros vamos a elegir un subconjunto de símbolos no terminales de la gramática. Un subconjunto M. La elección de este conjunto de no terminales tiene que ser tal
que en la gramática G de M no haya recursión por izquierda. ¿Quién está en G de M? Todas las producciones de la gramática cuya parte izquierda pertenece a ese conjunto M. Y yo dije, tengo que elegirlo de forma tal que adentro de esa subgramática no haya recursión. Puede ocurrir, sí, que esos no terminales que yo metí en el conjunto M sean recursivos en G, y precisamente por eso yo los aíslo. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo dije, si yo tengo A que genera B y B que genera A, ambos son recursivos por izquierda en la gramática. Pero si yo tomo un M que sea solo A o solo B, adentro de esa subgramática no hay recursión. Fíjense, este es el ejemplo que yo les decía. En esta gramática, A genera B, B genera A. O sea, tanto A como B son no terminales recursivos por izquierda. Pero si yo tomo la subgramática correspondiente solo a A, acá adentro van las producciones cuya parte izquierda contiene A, y acá adentro no hay recursión. Y lo mismo pasa si yo tomo la subgramática correspondiente a B. Acá adentro no hay recursión. Entonces, ambas elecciones de M son posibles. ¿Y por qué digo ambas elecciones de M son posibles? Porque hay otros ejemplos, que uno vamos a ver ahora, donde yo podría tener, imagínense, yo acá tengo esta misma cuestión, a ver si yo puedo agregar una regla por acá, si puedo. Imagínense que yo tuviera B que genera esto. Si yo tengo esta regla B que agregué acá, en esta gramática G de A, A no es recursivo. O sea, puedo elegir el conjunto M igual a A. Pero no podría elegir el conjunto M igual a B, porque acá adentro, ¿qué tendría? B de A. ¿Sí? Entonces, la idea es que si yo tengo una producción en la cual B es directamente recursivo, no puedo elegir a B, ¿sí?, para el conjunto M. ¿Se entendió entonces la idea de este M? La idea de M es un conjunto de no terminales tales que adentro de la subgramática G de M no haya recursión por izquierda. ¿Para qué me sirve esto de seleccionar el conjunto M? Porque lo que yo voy a hacer es trabajar en forma ordenada. Voy a saber que adentro de esta subgramática no hay recursión. Y por fuera me quedó uno o más símbolos no terminales que todavía son recursivos. Entonces, ¿qué hago? Aplico las reglas que tengo acá atrás, y yo estoy señalando y ustedes no ven, pero se acuerdan que estaban acá atrás. Las aplico, elimino la recursión por izquierda de algún no terminal y luego lo incorporo, ¿sí?, al conjunto M. ¿Sí? O sea, la idea es, yo tengo la subgramática sin recursión por izquierda, tengo un no terminal recursivo por izquierda que me quedó por fuera, elimino la recursión por izquierda debida a X, y luego puedo ampliar la subgramática incluyéndolo a X. De esa forma, si yo tengo recursión por izquierda en más de un no terminal, en una forma prolija y ordenada, elimino toda recursión. ¿Para qué? Para después poder convertir a forma estándar. ¿Cómo? Por sustitución. La verdad es que en muchos casos, como nos va a pasar ahora en el ejemplo que vamos a ver, directamente al eliminar la recursión por izquierda, automáticamente la gramática ya nos queda en forma estándar.
como nos pasó en realidad con los ejemplos G1 y G2 que habíamos visto, ¿sí?, hoy al principio. Entonces, acá está, ¿sí?, el procedimiento. ¿Qué es lo primero que hago? Elijo el conjunto M. ¿Cómo lo elijo? De forma tal que adentro de M, adentro de la subgramática G de M, no haya recursión por izquierda. ¿Qué hago después? En la gramática puedo tener una o varias producciones cuyo handle pertenezca al conjunto M. Y, en este caso, pertenece al conjunto M. Y tengo un conjunto, ¿sí?, de reglas I. Aplico sustitución. Fíjense, las reglas que eran de la forma X en I beta, en lugar de I, aparecen los K alfas, que son la parte derecha de las reglas I. O sea, hice sustitución. Acá hay un error, acá es X, donde estoy paradita con el láser, este punterito, esto es X, acá hay un error. ¿Por qué puedo aplicar esta sustitución en forma tranquila? Porque yo solamente estoy haciendo sustitución sobre aquellos no terminales que yo ya incluí en el conjunto M. Y yo sé que adentro de ese conjunto no tengo recursión. Este primer paso, ¿sí?, en el cual aplico sustitución, tiene en realidad como objetivo llevar la recursión a esta forma directa que me permite aplicar el procedimiento que vimos hoy en la pizarra. Y ese es: las producciones de la forma X en alfa, X en X beta se sustituyen por X en alfa z, Z en beta y Z en beta Z. ¿Sí? En esta forma lo que acabo de hacer es eliminar la recursión de X. Y como dijimos hace un ratito, puedo ampliar ahora mi conjunto de no terminales M, incluyendo a X, que ya no es recursivo. Y si tuviera otro no terminal recursivo por izquierda que todavía no está dentro de ese conjunto, vuelvo a aplicar el paso 1 y el paso 2, ¿sí?, hasta eliminar toda la recursión. Una vez eliminada toda la recursión, ¿sí?, lo que voy a aplicar es sustitución. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos al ejemplo. Me dan esta gramática G1. En G1, fíjense, tanto A como B son recursivos por izquierda. A es directamente recursivo, B es directamente recursivo, con lo cual no puedo en el conjunto M incluirlos ni a A ni a B. El único que puedo incluir en el conjunto M es C. ¿Estamos hasta acá y por qué es la única elección posible? Profe, ¿puede repetir? Sí. Me cortó el internet. Estamos todos como queremos hoy con internet. Me dan esta gramática. Me dicen, convertir la forma estándar. Lo primero que hago es fijarme que tengo recursión por izquierda. Y tanto A como B, ambos son recursivos por izquierda en forma directa. O sea, A genera A y algo, B genera B y algo. O sea que ni A ni B pueden ir al conjunto M. Porque en el conjunto M tenían que estar los no terminales, que si yo tomo todas sus producciones, ¿sí?, no tenga recursión por izquierda. Entonces la única elección posible en este caso es M igual a C. Es el único no terminal que no es recursivo por izquierda en forma directa en esta gramática. Una vez elegido el conjunto M, yo podría empezar eliminando la recursión de A o eliminando la recursión de B.
¿Se acuerdan hace una vida cuando estábamos resolviendo sistemas de ecuaciones? ¿Se acuerdan que en los sistemas de ecuaciones yo les mostré que una buena elección o una mala elección en el orden en el cual íbamos despejando las incógnitas me podía llevar a caminos más cortos o caminos más largos y a resultados distintos pero equivalentes? Lo mismo nos pasa ahora. Si yo tengo que A es recursivo por izquierda y B es recursivo por izquierda y la única elección posible de M es C, lo más eficiente es, en este caso, empezar por eliminar la recursión de B. ¿Y por qué? Porque acá lo tengo a C como handler y yo ya sé que C no es recursivo. Por eso es mejor empezar por B en este ejemplo. ¿Podría empezar por A? Sí, pero el camino va a ser mucho más largo y no lo voy a hacer. Entonces, el primer paso me dice, tengo la producción B en C, donde C pertenece al conjunto M, aplico sustitución. O sea, en lugar de la C grande me va a aparecer la C chica, que es la única regla C que tengo. Luego de aplicado el paso 1, el conjunto de reglas B me quedó. B en B grande a C, la que ya existía, y en lugar de B en C grande me quedó B en C chica, la que sustituí. Y acá ya tengo la recursión planteada en forma directa, donde esta sería de la forma x en alfa, y esta sería de la forma x en x beta. ¿Sí? Esto que yo tengo acá, y que lo voy a tratar de marcar. Esto de acá sería el beta. ¿Sí? De este lado, entonces, me queda x en alfa, x en alfa z. Z tiene que generar el mismo beta que tenía acá, y a su vez tiene que generar beta z. Este recuadrito que tengo acá me marca cómo quedaron las reglas B. Esta regla B, este conjunto de reglas B que aplicaba, que ocupaba recursión por izquierda, se sustituye con este conjunto de reglas B, donde ustedes pueden ver que B ya no es más recursivo. ¿Sí? La recursión ahora se hace por derecha en Z. Y como ahora ya tengo B que no es recursivo por izquierda, puedo ampliar mi conjunto M. Y en mi nuevo conjunto M ahora me aparecen C y B. El único no terminal que me queda recursivo por izquierda ahora es A. Estas son las reglas A. Y de este conjunto de reglas A, lo tengo como handle a B grande que está en el conjunto M. Entonces voy a... Sí, dale. ¿Z no sería también el conjunto M? Sí, la verdad que sí que lo podrías incluir porque no es recursivo por izquierda. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es el tema? Z, y ahora en la I que nos va a aparecer, son nuevos no terminales que se ocupan solo para evitar la recursión por izquierda. Serían como variables auxiliares de lo que llamaban ustedes en algoritmos, ¿sí? Y por cada vez que apliquen el procedimiento, tienen que crear un nuevo no terminal. En esta segunda aplicación yo lo llamé I, si ustedes quieren lo pueden llamar Z' o lo pueden llamar como se les ocurra, pero no puede ser el mismo. ¿Está? Entonces, ¿lo podrías incluir en el conjunto M? Sí, perfectamente. Lo cierto es que nunca te va a aparecer como handle de ninguna producción. Y esta elección de M es a los efectos de hacer la sustitución de los handles. Pero sí, tiene lógica lo que decís. Vamos a volver a aplicar este segundo paso, y en este segundo paso yo tenía la producción A en B grande, y tengo que sustituir este B, que está en el conjunto M, por la parte derecha de las reglas B. ¿Y cuáles son las reglas B? Vamos a volver a marcar por aquí.
Estas son las reglas B que yo voy a ocupar ahora para sustituir. Porque es el nuevo conjunto de reglas B. Por eso, cuando acá sustituyo B, me aparece C chica y CZ. ¿Lo ven o no? Es importante, chicos, en este tipo de soluciones, en este tipo de problemas, que sean ordenados. Si no son ordenados en lo que van haciendo, ustedes se van a confundir y corregir una conversión a forma estándar puede llegar a ser una tortura. Es importante ser ordenados, pasen 40 veces en limpio la gramática como les va quedando, escriban lo que están haciendo, ¿sí? Porque si empiezan a llegar flechitas para un lado y para el otro, se les mezcla. Hice entonces acá la sustitución de este handle B del conjunto M por la parte derecha de las reglas B. Y ahora, para aplicar el paso 2, yo tengo que tener en cuenta todas las reglas A, que son estas dos que acabo de obtener por sustitución, más la que tenía originalmente, que era donde A es recursivo por izquierda. Entonces, para aplicar en este momento la sustitución, me va a aparecer, como yo les decía, más de una regla de la forma X en alfa. Estas dos que aparecieron acá, las dos son de la forma X en alfa. Estas son entonces, que no me escriben, de la forma X en, ¿cómo escribo una alfa? Alfa. Y esta de acá abajo es de la forma ay, que no está fácil porque tengo un banquito de madera acá, bueno, no quiere escribir donde yo quiero. X en X beta. Donde beta en realidad es este pedacito de acá. Verdadero. Este es beta. ¿Sí? Sobre este conjunto de reglas de la forma X en alfa y de la forma X en X beta, voy a aplicar la regla. Las X en alfa, fíjense que se mantienen tal cual. Y a su vez aparecen estas de la forma X en alfa Z. Estas dos son de la forma X. X en alfa Z. Y acá, guarda. Guarda, ¿por qué? Porque la regla me dice Z, pero yo ya ocupé Z y no puedo tener dos no terminales iguales. Entonces, acá, en lugar de llamarlo Z, lo llamé I. O lo pueden llamar Z', o lo pueden llamar como se les ocurra, ¿sí? Y a ese Z, llamado como se les ocurra, tienen que generarle las producciones. Esta de acá arriba es de la forma Z en beta. Y esta de acá abajo es de la forma Z en beta. Y acá pueden ver, ¿sí?, que tengo más de una, como yo decía hoy cuando hice la demostración, más de una de la forma X en alfa. Todas las X en alfa se mantienen, se agregan las X en alfa Z, que esto debería haberlo escrito con fucsia para que quede todo lindo, y las Z en beta es una por cada beta que identifique. Si tuviera más de una producción de esta forma, acá me aparecería
más de una de la forma Z en beta y más de una de la forma Z en beta Z. Importante, como yo les decía, hacerlo ordenadamente. Y este conjunto que me quedó acá abajo, que ya no sé más cómo graficarlo, vamos a cambiar de color. Vamos a aprovechar que tengo muchos colores acá. Este que quedó acá, ¿sí? Es el nuevo conjunto de reglas, ¿sí? Que reemplazan a las producciones A que yo tenía acá al principio. Sumada esta regla sigma en A, con estas reglas A barra I, con estas reglas B barra Z, me quedó una gramática libre de contexto, fuertemente equivalente a la original, sin no terminales recursivos por izquierda. Y si lo que yo quería era pasar a forma estándar, en realidad ya lo conseguí. ¿Por qué digo ya lo conseguí? Porque por el mismo procedimiento de haber eliminado la recursión por izquierda, todas las producciones, que ahí marqué con recuadro rojo, todas quedaron con un handle terminal. O sea, obtuve una gramática libre de contexto en forma estándar, fuertemente equivalente a G1, que es esa que está pasada ahí abajo. No necesariamente esto les va a ocurrir. Acá fue un subproducto de la eliminación de la recursión por izquierda. En realidad, una vez eliminada la recursión por izquierda de la gramática, puede ocurrir que todavía me queden handles no terminales. Y para pasar a forma estándar, ¿qué voy a ocupar? Sustitución. Sustitución. O sea, una vez que no tengo más recursión por izquierda, ya lo único que me queda es aplicar sustitución para reemplazar esos no terminales que todavía me quedan como handle, ¿sí? Por la parte derecha de las producciones que corresponden. Me quedó lindo mi monito de preguntas. ¿Preguntas? Yo tengo una consulta. ¿Por qué cuando se trabaja con A, podría volver a la diapositiva anterior? Por favor? Sí, señor. Ahí en el paso 2, cuando se trabaja con A, C y CZ permanecen como están en G'. Porque las reglas X en alfa se mantienen. Voy a abrir acá la cámara. Esto que teníamos acá. Vos tenés las X alfa y XX beta, y en la nueva gramática tenés las X alfa que se mantienen. Se agregan las X en alfa Z. Y se generan Z en beta y Z en beta Z. Por eso se te mantienen estas dos de acá. ¿Sí? Estas son de la forma X en alfa, se mantienen. Agregás X en alfa Z, y luego tenés Z en beta y Z en beta Z. ¿Sí? Sí, ahora comprendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, ya estamos casi estando. Cerramos hoy nuestra teoría, ¿sí? Así que fue un placer, no voy a mentir, fue un placer, no tan placer, porque la verdad que me gusta dar clase, amo dar clase, y esto de ya ir por un segundo año de virtualidad me pone como triste, así que... No llore, profe, no llore. Me gustaría haberlos visto, solamente a muy poquitos, o en realidad los días de las evaluaciones los vi,
Y gracias. Y la verdad que espero en algún momento que podamos volver a los pasillos de la Facu, volver a encontrarnos, conocernos, que me crucen y me digan, profe, tuve clase con ustedes el segundo año de la virtualidad, y que sea un mal recuerdo nada más toda esta pandemia. Así que, No ay, se sí, me preocupe, dijeron, profe, que me va a tener el año que viene otra vez. ay, qué mala onda, yo estoy hecha una vieja sensible, sí, y la verdad que nada, extraño los recreos, extraño la cantina, lo extraño a Pedro, que ustedes ni sé si lo llegaron a conocer, algunos por ahí sí lo conocieron, y se nos fue Sí, profe. Pedro antes de la pandemia, y un montón de gente que se nos llevó a la pandemia, y... Uy, corto la grabación.